Comenzamos, doctores, gracias. Bueno, lo que quería contarles un poco es que los defensores en general aceptan y se conforman, igual que los imputados y sus defendidos, con la extinción de la acción. Son casos muy puntuales los que piden el sobreseimiento, acá en la fiscalía mía por lo menos, pero se ha planteado la situación y bueno, quería un poco la opinión de ustedes al respecto. Y la otra pregunta que quería hacerte, Marcela, ya que tocaste el tema, marcaste que entre las salidas alternativas tenemos conciliación y mediación. Tenemos defensores oficiales particularmente que interpretan que hay una tercera salida alternativa que sería el ofrecimiento de una reparación integral. Yo no sé si tomarlo a eso como una tercera alternativa o como un requisito de las otras dos. No sé si me entendés la pregunta, porque estamos en un debate al respecto. Y son tres o dos, porque yo sí puede haber una reparación integral, pero si yo no cuento con la anuencia de la víctima, mal puedo conciliar o mediar, ¿me entendés? Y ellos solo con ofrecer piden la extinción de la acción. A mí me parece que la anuencia de la víctima es una necesidad para cualquier salida alternativa. Digamos, a mí me parece que los fiscales son los abogados de la víctima y ese conocimiento y la anuencia de la víctima, que en definitiva viene a entender que ese conflicto se puede reparar, me parece que no tiene que ver si es una conciliación, una mediación o una reparación. Creo que la denominación, a mí me parece mejor hablar de una salida alternativa en el marco de una salida pacífica del conflicto y que todas las partes lleguen a estar de acuerdo con eso. Sí creo que la anuencia de la víctima la tenés que tener en todo momento, porque en definitiva, aún en una conciliación, una mediación, la consecuencia también es la reparación. Entonces, todo depende de qué es lo que vos entendés. Me parece que es una cuestión terminológica. Vuelvo, digamos, me parece que hay que empezar a deformalizar también los conceptos y hay que empezar a entender que los conflictos se solucionan desde que es un conflicto. Entonces, si es un conflicto, los fiscales deberán empezar, en vez de preguntar quizás si son 2 o 3 vías, cuál es el interés que tiene la víctima en ese conflicto. Entonces, que ahí está el desafío. ¿Qué interés tiene la víctima? ¿Qué es lo que quiere llevar adelante la víctima? Y si lo que está ofreciendo el defensor es totalmente razonable en el marco de lo que puede satisfacer el interés de la víctima, desde tu titularidad de la acción pública, sentís que también se está cumpliendo con tu política criminal, y yo insisto en esto. Yo insisto en esto porque la admisión del caso es un tema a pensar, porque vos fijate que en todas las reformas procesales, y América Latina fue la muestra de eso, la víctima de la gran causa se siente satisfecha. La reforma la encuentra a la víctima de la gran causa porque va al testigo, porque se la prepara, porque ve el juicio, porque va acompañada. El gran problema de los fiscales es empezar a pensar cómo trabajan con la víctima de la pequeña causa. De esa víctima que le tiene que decir que hay que archivar porque son autores desconocidos o porque no tiene elementos para seguir investigando. Me parece que es un desafío pensar y hay que empezar a construir esos diálogos desde el ámbito del Ministerio Público. Sí, en mi humilde opinión, hay que empezar a pensar desde los principios de ese código la pacificación del conflicto de la mejor manera. Y si hay una reparación para la víctima, que el imputado ve que sus derechos también están reconocidos con el asesoramiento técnico permanente, más allá de la denominación, me parece que es totalmente viable. Eso me parece a mí, que la discusión no es si son 2 o 3, lo que sí, garantizando al imputado la defensa técnica efectiva y que conozca cuál es esa consecuencia, y por otro lado que la víctima tenga la posibilidad también de ser oída en el marco del Ministerio Público Fiscal. Eso creo yo. Para que ¿Te puedo avanzando. acotar algo más, Marcela? Yo creo que la tesitura de la Fiscalía tiene que cambiar un poquito más y escuchar más a la víctima, porque a veces cuando los delitos son insignificantes o cuando ha transcurrido determinado tiempo, creo que es necesario escucharla a la víctima, porque me ha tocado casos en que fueron a juicio oral y ya en la sala de debate la misma víctima dijo que no quería ni siquiera ninguna reparación, que simplemente un pedido de disculpa era suficiente, pero ya se gastó un proceso completamente largo, muchas horas de trabajo en un proceso que se podría haber terminado simplemente con una audiencia. Creo que sí, seguro. El punto de vista de la Fiscalía tiene que cambiar y escuchar más a la víctima y traerla más al proceso a la víctima. Creo
No, que ese podría trabajo, ser- ese trabajo se está haciendo, el Ministerio Público Fiscal está muy convencido de eso, tiene una política muy clara, está trabajando con unidades de atención, con oficinas de víctimas, la unidad de atención de denuncias está haciendo un trabajo muy interesante sobre eso. Para el Ministerio Público Fiscal es un objetivo y hace un tiempo que está trabajando en convertirse en el abogado de la víctima, desde lo que yo conozco, y en Concepción más aún, porque no hay ninguna audiencia donde no se pregunte cuál es la posición que tiene la víctima. Eso, doctor, está cambiando, y vuelvo al cambio de prácticas y el nuevo rol que tiene ese Ministerio Público. Para el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, la víctima es un sujeto muy importante, sé que vienen trabajando en esa línea, por eso lo digo, y se está trabajando a partir de eso, y aún desde el inicio. No estoy hablando del caso más difícil, estoy hablando desde el pequeño caso donde reciben una denuncia, están haciendo un trabajo y un seguimiento de cuál es la información, y sobre todo qué es lo que quiere la víctima. Eso es así. Tenemos que ir avanzando un poco para entrar en las audiencias. La formalización de la investigación, se formaliza la investigación y vamos a tener la primera audiencia inexorable, que es la audiencia de formulación de cargos y de formalización de la investigación, y ahí están otras decisiones que puede tomar el fiscal, qué pasa con la investigación jurisdiccional, la investigación genérica, y si tiene plazo o no tiene plazo, y todas esas discusiones. Cerramos la etapa, y aquí se puede dar la solicitud de sobreseimiento, y en eso vuelvo a la lógica de que este nuevo cambio de paradigma también supone dos principios esenciales para los fiscales, que es el principio de objetividad y unidad de actuación. Los fiscales también, si tienen elementos y consideran que hay elementos para beneficiar al imputado, deben traerlo. Como bien les dijo Víctor, no necesariamente todo debe ir a juicio, no necesariamente deben entender que no pueden solicitar un sobreseimiento, al contrario, el principio de objetividad los lleva a que puedan solicitar un sobreseimiento cuando los elementos son favorables para el imputado. Y por otro lado tenemos la etapa intermedia, la cierre de la investigación y de la acusación, que vamos a tratar de ver un poquito la audiencia de control de acusación y admisible de prueba, que a mi criterio es la audiencia más controvertida en el marco de la investigación penal preparatoria, y la audiencia que nos requiere mayor preparación. Eso lo vamos a ver al momento que veamos las audiencias, para que podamos avanzar en la audiencia. Cierre de la audiencia de apertura a juicio. Igual estas filminas lo vamos a tener. Eso sería el diagrama de la etapa preparatoria, desde la estructura concéntrica que nosotros venimos a proponer, y no de la cuestión lineal, pero ven cómo eso se va cerrando y el fiscal va tomando decisiones en cada una de las etapas. Bueno, eso lo vamos a pasar porque no vamos a llegar, y un poco cómo funciona una audiencia, todos conocen cómo funciona una audiencia. Lo único que me interesa establecer respecto de las audiencias, las filminas se las vamos a dejar, tiene que ver con esto, que sí me parece importante para que empecemos a pensar cuáles son los roles de los jueces en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio. Los jueces en la investigación penal preparatoria tienen un rol netamente activo. Eso no significa que suplen negligencia de parte, son jueces proactivos que tienden a la conciliación, que tienden a la pacificación del conflicto, y cuando piden información, primero porque no conocen nada, ellos deben resolver conforme a la información que le traen las partes, lo hacen a los fines de obtener una decisión de calidad. Y eso es una gran diferencia con el juez de juicio, donde el juez de juicio sí tiene un rol pasivo, no pregunta, todo se hace a partir de las destrezas y la estrategia y la teoría del caso que presentan las partes, y eso es un cambio de paradigma esencial, porque las pruebas de las partes, la información la traen las partes, los jueces no preguntan, y son las partes las que tienen que manejar ese manejo de información en un juicio netamente de credibilidad, que es la etapa de juicio. Esta es una estructura en general, estoy hablando muy en general y pensando en un caso fuerte de un sistema procesal de audiencia. Dentro de la formulación de cargo, lógicamente tendremos el control de la detención y, en su caso, la discusión de medidas de coerción, la etapa intermedia, control de posición admisible de prueba, el juicio oral y la ejecución de pena, pero solo tiene validez lo que ocurre dentro de cada una de las audiencias. Bueno, esto me parece que, Víctor, no sé si querés, empezamos con la audiencia de control de formulación de cargo. Sí, Marcela, me parece que sí, así vamos avanzando. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo, hay muchas cosas para trabajar, desde el proceso de reforma, desde el código, desde las dinámicas de las audiencias, pero vamos a tratar de ser lo más conciso como para poder avanzar en ello. ¿Querés empezar, Marcela, por favor? Sí. Bueno, en esta audiencia, yo voy a volver acá porque me parece que yo ahí me siento más gráfica. La audiencia de formulación de cargos y la audiencia de control de detención, esencialmente, y la audiencia de medida de coerción, que a mi criterio son las discusiones más importantes que se dan. Como yo les decía al inicio, a mí me parece importante empezar a pensar, primero, que es la audiencia inexorable cuando el fiscal decide formalizar la investigación.
El fiscal pasó la admisión del caso y decide formalizar la investigación y debe ir a esta primera audiencia, que es la audiencia de formulación de cargos. En esto pensemos, en el caso más complejo, si estamos hablando de personas privadas de la libertad con un plazo de 24 o de 48 horas, estamos hablando de personas aprehendidas o en el caso de personas detenidas. Y esto no es un dato menor, porque ese tiempo exiguo que tiene el Ministerio Público lo lleva a que empiece a trabajar de otra manera también en la información que tiene que traer a los fines de esta audiencia. Esta audiencia de formulación de cargo, que como bien yo pienso, no hay que pensarla como la declaración del imputado, no es la declaración del imputado del sistema anterior. Es una audiencia introductoria, es una audiencia imputativa, y si bien es cierto que el Código Procesal Penal de Tucumán permite la posibilidad de que declare el imputado, locamente asistido por su letrado defensor, no tiene la mirada de lo que era la anterior declaración del imputado. Y esto lo hago la diferencia porque en la mayoría de los códigos procesales, incluido el Código Procesal Penal Federal, claramente esta audiencia está pensada como una audiencia imputativa, una audiencia introductoria en términos generales. ¿Cuál es la consecuencia general de esta audiencia? Que el Ministerio Público Fiscal le da a conocer al imputado y a su defensor que hay una investigación penal en su contra, comienza a correr el plazo que tiene el Ministerio Público Fiscal para tomar una decisión, y vuelvo a la idea de esto, porque los plazos sí son perentorios y ustedes defensores tienen que estar muy atentos a esta situación. Porque si el Ministerio Público Fiscal le pasa los 6 meses y no pidió la prórroga, independientemente de la naturaleza del ilícito, el sobreseimiento corresponde. Entonces nosotros vimos una vez con Víctor una situación de un apremio ilegal y de tortura donde claramente no se pudo, no se pudo, digamos, llevar adelante la prórroga, y como consecuencia terminó el sobreseimiento. Y la jueza lo que hizo es aplicar normativamente el código. Dijo, han transcurrido los plazos, señora directora de la oficina judicial, hay un pedido de prórroga, no hay pedido de prórroga, y desde esa lógica se dictó el sobreseimiento. O sea, la responsabilidad del fiscal es bastante importante y es lo que necesita tomar la decisión de su caso. Yo insisto que es una audiencia imputativa, es una audiencia introductoria. Acá el fiscal, por un lado, a mi criterio está dividido en 3 momentos, y yo hago esta diferenciación porque me parece que hace a la orden de decisión también del juez, porque en esto el juez tiene que ser muy claro desde el primer momento cuáles son los objetivos de las audiencias, y también para quienes intervienen como defensores, cuáles son los objetivos y cuáles son las discusiones que podemos empezar a dar, y eso también lo dejo para que lo planteemos entre todos. Yo personalmente creo que hay 3 etapas muy bien diferenciadas: por un lado el control de la detención, por otro lado la formulación de los cargos, y por otro lado si es que el fiscal decide empezar a solicitar una medida de coerción. Pero esta audiencia esencialmente es audiencia donde el fiscal va a dar a los hechos, y los hechos no de cualquier manera, los hechos los tiene que dar a conocer de una manera planificada, de una manera clara, a partir de un relato específico, a partir de circunstancias, y en eso vuelve esa idea del relato persuasivo, de cómo tengo que explicarle a este juez que no conoce nada, y en eso también es un gran desafío y una manera distinta de empezar a relatar, porque no es lo mismo trabajar un sistema de audiencias que realizar un expediente, digamos. Si vuelvo a la buena práctica o a la mala práctica. Si yo soy un fiscal que trabajo el legajo como un expediente y vuelvo a la transcripción de ese acta de procedimiento en el marco de una audiencia de formulación de cargos, es muy poco claro y muy poco probable que el juez entienda el hecho. En eso, con el camino de construcción, eso ya está más aceptado, los hechos se relatan de manera clara, pero tienen que mediar el relato de un hecho, no de abstracciones, no de calificaciones jurídicas. Eso es importante empezar a trabajar. No es que empiecen a describir la calificación legal, no porque la calificación legal no sea importante, pero sí debe existir un hecho claro, un hecho preciso, un hecho detallado, cuál es la evidencia con la que se cuenta hasta ese momento, piensen que el plazo es menor, y por otro lado la calificación legal, y a su vez el código le exige el grado de participación. En el momento del control de la detención, y en esto sí me parece importante el rol de los defensores, acá los fiscales se tienen que hacer cargo de muchas cosas. Primero se tienen que hacer cargo, y más si están discutiendo una cuestión de flagrancia, desde qué momento está la persona detenida. Lo primero que el juez le va a preguntar, porque pasa en todas las audiencias, si ha tenido contacto con el defensor desde el primer momento, cuál ha sido la comunicación desde el momento de la aprehensión con el Ministerio Público Fiscal, en cuál es la distancia entre el hecho y en que ha sido encontrada la persona, si había alguna circunstancia o rasgos que hacían presumir que esta persona haya cometido el delito, si ha sido reconocido por otra persona. O sea, todas estas discusiones se van a dar en el marco de esta audiencia. Y sobre todo el control de la detención, a mi
criterio genera una cosa importante, y es una buena práctica de los fiscales que lo están teniendo, desde el momento que una persona está privada de la libertad ya tiene contacto con su defensor, es evitar los apremios ilegales. Yo creo que es importante de que se sepa de que el defensor desde el primer momento tiene contacto, y eso también supone una limitación a la buena conducta y a las cuestiones que se tienen que mantener, porque no es lo mismo de alguna manera presentar un imputado cuando llega a la audiencia con determinadas situaciones, que eso sí es un problema de los fiscales también, cómo se da esa protección en el marco de la privación de libertad. Entonces el contacto con el defensor desde el primer momento también genera ese tipo de garantías. A mi criterio, Marcela, en esta audiencia... Sí, perdón. Perdóname Sí. que te interrumpa, me parece que hay un tema con las filminas que no se están pudiendo ver. Si las podés compartir, entiendo que se ven muy chiquititas. Yo no tengo manera de ampliarlas más, no me permite. No sé, en realidad, si me estás escuchando. Es lo Sí, máximo doctor, que la puedo. primera que mostró se veía grande, bien, y estas no se ven. No sé si no la puedes ampliar desde tu computadora, doctora. No, ahí tampoco se ve. Yo la veo grande, digamos, en mi No, computadora. Por eso te se ve pregunto. pequeña. A ver. Bueno, dejo de compartir y vuelvo a compartir, quizás cambiando nuevamente, quizás lo pueden ver. Bueno, y aparte hay personas que quieren ingresar, doctora. A ver, tengo... Voy a compartir de nuevo a ver si se me deja. Bueno, mientras vos seguís, yo voy a ir avanzando, Marcela, un poquito, si me permitís. No sé si ahí se ve. Ahí creo que sí. Ahí perfecto, doctora. Gracias. No, por favor. Bueno, como les decía Marcela, esta audiencia de formulación de cargos, prevista por el artículo 158 y 161, es la audiencia principal, básicamente. En esta va a ser gran parte del trabajo pasa por esta audiencia. Como decía Marcela, en primer lugar, el tema del control de la detención o aprehensión. Esto se tiene que hacer sí o sí antes de las 24 horas en serio. Si la detención fue a las 9 de la noche, la audiencia tiene que ser antes de las 9 de la noche del día siguiente. Esto realmente se respeta, no es que no se respeta, uno dice 24 horas, empezás a contar antes, después. No. Tiene que hacerse la audiencia sí o sí dentro del horario, con lo cual hay que estar muy atento para cuándo se producen las detenciones, estar en contacto con la policía y a su vez, ¿sí?, que el imputado pueda designar defensor, ¿sí?, y tenga tiempo de hablar con su defensa. ¿Sí? Es muy poco tiempo, 24 horas. O 48 horas en el caso que se trate de una aprehensión. Estos términos sí se respetan, estos lo puedo asegurar, con lo cual este control de la detención es bastante importante a los fines de la primera audiencia. Y les puedo asegurar que es muy importante porque quizás a ustedes como defensores sí les interesa verdaderamente discutir la legalidad de la detención o la legalidad de esa aprehensión. Porque no es lo mismo empezar una audiencia donde el Ministerio Público Fiscal tiene que imputarles un hecho determinado y que ustedes puedan ir efectivamente a sostener que esa detención no fue legal, a que, digamos, dejen pasar esa instancia y dejen que la Fiscalía avance sobre la presentación de los hechos y la imputación. ¿Sí? Muchas veces una cosa puede depender de la otra. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo, la mayoría o gran parte de mi caso depende de la ilegalidad de la aprehensión o de la detención, probablemente puedan llegar a tener un buen resultado en esa misma audiencia. O quizás lograr una serie de elementos para después en otra audiencia pedir un sobreseimiento o, digamos, adoptar una decisión que le sea más favorable a su cliente. Entonces, también es importante esto. Y la idea es que los jueces sí controlan la detención. ¿Cuándo lo detuvieron? ¿Cómo lo detuvieron? ¿Qué fuerza policial la detuvo? Como decía Marcela, ¿cuánto tiempo pasó desde que se produjo el hecho hasta que efectivamente lo detuvieron? Yo los invito a que todos trabajen mucho el tema de la flagrancia. Es fundamental.
es fundamental. Céntrense bastante en eso para trabajar bien cómo hacer y cómo tener en claro qué cuestiones discutir al momento del control de la detención o de la aprehensión. Acá hay un montón de cosas que se pueden trabajar. La forma en que fue detenido, el tiempo en que fue detenido, son dos cuestiones fundamentales que se tienen que trabajar desde la defensa. ¿Sí? Fíjense bien en esos dos aspectos como para poder trabajar una buena defensa en esta primera parte de la audiencia. Si el juez decreta la legalidad de la detención o de la aprehensión, se pasa a una segunda parte de la audiencia. Esto, digamos, por segmentarlo de alguna manera, de un modo más gráfico. Esa segunda parte de la audiencia tiene que ver con la presentación que hace de los hechos y de la imputación en sí el Ministerio Público Fiscal. No solo va a describir los hechos en forma clara, precisa y circunstanciada, circunstancias de modo, tiempo y lugar que nosotros sabemos, sino que en esa descripción va a estar, digamos, básicamente establecida lo que va a ser la teoría del caso de la Fiscalía. ¿Sí? Entonces, esto también es importante, porque ustedes ya van a saber cuál es la línea que lleva el Ministerio Público Fiscal y hacia dónde está apuntando la investigación. Otra cosa, además de los hechos, también se tiene que trabajar las evidencias. En esa audiencia es donde el Ministerio Público Fiscal pone a disposición del imputado y de la defensa cuáles son las evidencias con las que cuenta hasta el momento. Esta no es una audiencia en donde la defensa, en cuanto al rol que les cabe, discutir hechos o discutir calificaciones legales, ¿sí? Porque yo les digo algo que esto es para pensar. ¿A quién le importa verdaderamente tener la calificación jurídica más adecuada al caso? Y la respuesta es bastante lógica. A mí como Ministerio Público Fiscal me interesa. Yo no quiero tener calificaciones legales defectuosas o erróneas, o que no tengan un encuadramiento conforme a los hechos, y que tampoco tengan un encuadramiento legal o jurídico que sea, que no coincida con las evidencias que tengo en mi caso. Porque el problema de la calificación legal es un problema mío desde el Ministerio Público Fiscal, no de ustedes, más allá que ustedes puedan buscar alguna forma de una mejor calificación más acorde a los intereses de su cliente. Lo cierto es que si yo califico mal, el problema de acá en adelante lo voy a tener yo como Ministerio Público Fiscal, porque tendré que o formular nuevamente cargos, o reformular nuevamente cargos, o adecuar los hechos a la calificación legal que yo estoy buscando. Si yo no lleno con hechos esa calificación legal, yo tengo un problema desde el Ministerio Público Fiscal. Con lo cual, insisto, el problema de calificación legal no solo no es un problema que se trata en esta primera audiencia, sino que al que más le interesa que esto sea bien calificado, el hecho con las evidencias que yo tengo a mano, es al Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Esto es un poco el principio. Esa audiencia luego puede derivar en una solicitud, o no necesariamente, de medidas cautelares. Medidas cautelares que pueden ser de la más gravosa, desde la prisión preventiva, o a medidas menos gravosas, una exclusión de hogar, o alguna otra medida, una prohibición de acercamiento, o alguna otra medida que no sea de la entidad de una prisión preventiva. Quizás una modalidad de prisión preventiva bajo arresto domiciliario, pero bueno, hay una serie de alternativas que establece el artículo 235 en sus 14, creo, 17 incisos. Hola, Víctor. Guillermo Orso ¿sí? soy. Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Placer de escucharte, che. Quiero volver un segundito al control de detención. ¿Qué importancia le dan a la actuación policial de cuando le llega el infractor a ustedes? Bueno, en realidad, Guillermo, los premios, los horarios, todo lo demás. Digamos, en definitiva, el protocolo de actuación policial. Mucho, la verdad que le damos mucha importancia por a ver, ¿a quién le interesa más? E insisto con algunos conceptos. ¿A quién le interesa más que la detención sea legal
de acuerdo a las leyes que establece la policía, de acuerdo a los estatutos policiales y de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional y el Código Procesal. A nosotros como fiscales, yo quiero que mi investigación sea limpia desde el primer momento. Yo no necesito que sea irregular. Todo lo contrario. Los fiscales, como directores de la policía y dirección de la investigación que tienen a su cargo, te interesa que la información que va ingresando y el actuar de la policía sea lo más legítimo que se pueda. Porque mi investigación depende del actuar de ellos. Si ellos incorporan prueba ilegal, si ellos hacen detenciones ilegales, el que sufre las consecuencias soy yo, porque al momento de ir a una audiencia de formulación de cargo, la defensa tiene muchas posibilidades de trabajar sobre esto y establecer o llegar a argumentar y fundamentar que el control, que la aprehensión o la detención fue realizada de manera ilegal. Y les puedo asegurar que han pasado, pasan bastante, que hay procedimientos policiales que, sin llegar a ser totalmente ilegales, presentan ciertas irregularidades que son muy importantes para tener en cuenta. Si yo voy al juez a decirle que la aprehensión que sufrió determinado ciudadano es legal porque fue realizada en flagrancia, y resulta que se puede determinar que en realidad desde el momento que se produjo el hecho hasta que la policía finalmente lo aprendió, pasaron 4 horas y media, lo fueron a buscar a la casa, hablaron con 3 vecinos, finalmente lo encontraron a 10 kilómetros de distancia y lo aprenden, quizás mi investigación desde el primer momento presenta fisuras muy importantes. Eso es lo que hay que trabajar. Cosas lógicas. Yo el otro día, hablando también con Marcela y hablando en una charla para el Ministerio Público Fiscal, hablaba de algunos recursos que están a la mano de todos. Yo utilizo mucho para esto el Google Map, que me establece qué distancia hay de un lugar al otro. A veces hay calles que yo no las conozco y no sé dónde están ubicadas. Entonces yo necesito saber a qué distancia se produjeron determinados hechos, a qué distancia lo agarraron en flagrancia a determinado imputado, cuánto tiempo pasó, si es razonable que una persona en 3 minutos haya recorrido 30 kilómetros de un lugar al otro. Esas son las cosas que hay que trabajar en este control de detención, porque eso les va a dar la legalidad o no de la detención y de la aprehensión sufrida. Entonces ustedes tienen que empezar a meterse a desmenuzar estos hechos que no surgen de la nada, surgen de las mismas actas a veces, de las mismas declaraciones, y ahí pueden haber inconsistencias. Entonces eso me parece, Guillermo y para todos, ¿no? Lo importante que hay que trabajar en esta primera parte de la audiencia. Y no hay que desaprovechar esa oportunidad, porque esa es una buena oportunidad para la defensa, para exigirle también a la Fiscalía un control efectivo sobre el actuar de la policía. A veces las actas pueden estar mal confeccionadas o de alguna manera tener errores que también pueden decir muchas cosas. Más allá, reitero, que lo que no se va a realizar en la audiencia es un control acerca de la formalidad del acta, en cuanto a documento público, si se quiere. En esos términos no se va a cuestionar la legalidad, pero sí se puede cuestionar la errónea, digamos, incorporación de datos que pueden resultar falsos, o datos que inclusive no son del todo lógicos. Esto que yo les digo, lo agarraron a 10 cuadras, y el imputado consta que en realidad el hecho fue 3 minutos después de, digamos que existe un lapso temporal demasiado ínfimo para haber podido recorrer determinada cantidad de kilómetros. Esto que parece tan sencillo, les puedo asegurar que pasa mucho. ¿Por qué? Porque la policía no identificó bien el lugar, el croquis a lo mejor está mal hecho, y la evidencia con la que se cuenta hace presumir que quizás esa información no es tan razonable como la está presentando la Fiscalía. Ahí está el trabajo de la defensa respecto de esta primera parte de la audiencia. No sé, Marcela, si querés agregar alguna otra cosita más sobre este punto. Víctor, ya que tocaste el tema, quería preguntarte desde qué momento están empezando a contar las 24 horas, es decir, desde que la policía te hace la comunicación telefónica o desde que efectivamente el sujeto fue reducido. Muchas veces, vos sabés bien que la policía debe comunicarte inmediatamente cuando ocurre la aprehensión de un sujeto.
pero muchas veces lo aprenden a las 3 de la mañana y el llamado a la fiscalía se hace a las 9 de la mañana. Entonces se están desapareciendo, pues fumando 6 horas en el medio. Ante esa situación, ¿cómo cuentan los plazos ustedes? Bueno, excelente, la verdad, buenísima la pregunta. Esto es así. El plazo se cuenta desde que lo detienen y nosotros lo contamos desde que lo notifican de sus derechos, en los términos del artículo 60 y 61 del Código. ¿Y qué pasa? Esto no es un dato menor, porque si yo tengo que la hora de la detención de Juan Pérez es a las 8 de la noche y a él lo notifican de sus derechos a las 9 de la mañana del día siguiente, yo tengo un problema gravísimo. Y yo soy el que le tengo que dar la cara al juez y explicarle por qué la policía no lo notificó en ese momento. Y el juez me va a decir, ¿y por qué que usted no sabía como fiscal? La policía no le dijo. Él tuvo oportunidad de hablar con un defensor. ¿Por qué demoraron tanto? Hay una serie de circunstancias que te dejan muy flojo en las audiencias si eso pasa. Entonces yo tengo que estar muy preocupado que si el hecho fue a las 8, el acta de notificación de los derechos sea al menos una hora después. Pero más de eso no puede pasar. Entonces, a las 9 de la noche, él ya sabe, el imputado, que tiene derecho a designar un defensor, que se comunicó con el defensor, que tiene derecho a todo. ¿Sí? Lo que yo no puedo permitir es que la distancia, la diferencia horaria entre el momento en que se hace efectiva la detención o aprehensión hasta que lo notifican sus derechos, sea un lapso importante. ¿Se entiende? Entonces, ahí empiezan a jugar todos estos tiempos, desde el momento que lo detienen hasta que lo notifican de sus derechos, y desde que lo notifican sus derechos hasta que yo solicito la audiencia, y la audiencia efectivamente se hace. No es que yo solicito la audiencia antes de las 24 horas. La audiencia se tiene que hacer antes de las 24 horas. No es mi pedido, es que la audiencia se tiene que hacer sí o sí. Y yo a esa audiencia la tengo que convocar lo más rápido posible. Estos son los puntos importantes. Espero que lo haya podido aclarar. Esto funciona así bastante rápido. De todos modos, en Concepción lo que está pasando, que la policía generalmente siempre da aviso al provisto de turno, siempre. Uno tiene llamados todo el tiempo. Entonces uno ya va sabiendo con qué es lo que te vas a encontrar al día siguiente o al rato, depende de la hora de la noche. Entonces vos ya sabés al otro día qué audiencias tenés que pedir, ya te mandan por PDF todos los sumarios con las actas y todo, con lo cual, inclusive ahora desde un sistema remoto también podés trabajar todas estas cosas. No me quiero meter en la cuestión de la digitalización de los expedientes y todo eso, el doctor Tomás Robles ya estuvo hablando sobre eso bastante. Pero funciona así, esto es como funciona básicamente en la práctica. Y, insisto, los defensores tienen acceso desde el primer momento, desde que se enteran de que hay un caso y de que van a la comisaría y pueden entrevistarse con el imputado, pueden tener acceso desde el primer momento, con lo cual eso es una cosa que ya en Concepción ni siquiera se discute, eso es lógico. Inclusive es mejor para todos, se produce una buena dinámica de trabajo, mucho mejor. Víctor, una sola cosa. Primero un poco de lo que dice, quedan 5 minutos, cortamos y seguimos, pero antes de terminar con esto, yo lo que me parece importante, lo que dice el doctor Orso, de cómo empiezan a manejar la información, ven lo que dice Víctor, que el fiscal se tiene que hacer cargo de esa información en audiencia. Y eso sí es un cambio de paradigma en el marco del sistema anterior del expediente. O sea, al fiscal sí le interesa el accionar de la policía. Y es un desafío de los fiscales empezar a tener una comunicación distinta con la fuerza policial, porque se tienen que hacer cargo de lo que vos decís, Gustavo, de que esa comunicación no se ha hecho de manera inmediata, y esa responsabilidad es del Ministerio Público Fiscal, y eso queda en evidencia en la audiencia. Víctor les habló de la presentación de los hechos, de la calificación legal, pero además de esa calificación legal y del grado de participación, este fiscal tiene que traer la evidencia que necesita a los fines de esta formulación, lógicamente evidencia que es exigua porque estamos hablando de hace 24, 48 horas, pero la evidencia mínima como para poder justificar cuáles son los hechos y la calificación legal que viene a sostener. En definitiva, esa teoría del caso que comienza a perfilarse desde el primer momento, y eso sí es importante. La teoría del caso se comienza a perfilar desde la audiencia de formulación de cargo, y lo mismo pasa para la defensa.
Solo que en esta audiencia, la defensa, en el momento de la audiencia de formulación de cargos, a mi criterio, tiene una posición mucho más pasiva, porque en definitiva lo que puede hacer es solicitar aclaraciones sobre los hechos, determinar algunas aclaraciones sobre la calificación legal, pero en definitiva yo creo que esta es una posición estratégica, ver por dónde va el Ministerio Público a los fines de la solución del caso. La gran consecuencia que tiene esta audiencia es que comienzan a correr los plazos al fiscal como si fuera un reloj, donde sí tiene que tomar una decisión en el marco del plazo establecido legalmente. En el marco del... ¿Por qué dividimos esto? Porque nos parece mucho más ordenado a los fines de la decisión del juez y cómo el juez va tomando las decisiones escalonadas. Hay dos maneras, hay algunos sistemas que establecen que se da toda la petición del Ministerio Público y por otro lado se da la palabra a la defensa. Nosotros nos parece que es mucho más ordenado generar la discusión por cada uno de estos tópicos para ir pasando, y lo que sí es importante que sepan que la información se da de manera permanente y la contradicción se da sobre sus puntos específicamente en cada uno de estos estamentos. En la generalidad de los casos, al menos en Concepción, la discusión de la defensa no hace oposiciones generalmente en el marco de lo que es la formalización de la investigación o de los hechos, hasta una decisión estratégica es eso. La mayor discusión en esta audiencia se da en el marco de las medidas de coerción y las medidas cautelares, donde acá sí los fiscales tienen que empezar a dejar digamos, a trabajar de otra manera los riesgos procesales, fundamentalmente, no desde el marco de los eslogans normativos, de hablar de riesgos procesales, de riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación, sino desde la información que traen, cómo justifican ese riesgo procesal, y eso es importante, y ahí sí la defensa también comienza a tener una posición importante, porque la defensa, como hablaba el doctor Diegues, en algún momento empieza a tener una posición, y empieza a discutir y trae información, y esa información, por eso, la fuente de información más importante es su defendido, el entorno de su defendido, si tiene antecedentes, si no tiene antecedentes, si tiene domicilio, si hay alguna circunstancia, y ustedes también van a empezar a pensar y van a saber si este fiscal va a pedir algún tipo de medida de coerción. Nosotros hablamos de medidas de coerción y de medidas cautelares, y eso es importante pensar, no estoy hablando de prisión preventiva. La prisión preventiva es la última opción. La prisión preventiva siempre fue la última opción. No es ahora, no es la ley 8.933. La prisión preventiva fue siempre, mientras que el sistema siempre nos llevó a entender que el principio de la prisión preventiva y la excepción es la libertad. La libertad del imputado a lo largo del proceso es una garantía que lo acompaña a lo largo de todo el proceso. Solo que ahora, y los invito a los defensores a discutir la proporcionalidad, los invito en esa audiencia a discutir la proporcionalidad. ¿Por qué usted, señor fiscal, no me pide una prohibición de salida del país, o una comparecencia a la unidad fiscal, o una caución, o un arresto domiciliario, o la prohibición a determinados lugares, y me opta por la última posibilidad que el mismo código establece? Entonces, ahí también empieza a jugar la otra posibilidad de por qué la proporcionalidad. Y la otra cuestión importante tiene que ver con el marco de la duración de las medidas. ¿Cuánto tiempo le falta a este Ministerio Público Fiscal para tomar una decisión en el caso? Y en eso los jueces son bastante rigurosos, y ahí también está la posición de la defensa, cuáles son los tópicos que van a empezar a discutir. Y eso se discute con información. Y en el resultado de la experiencia de Concepción, las defensas vienen con información, dan posibilidades alternativas, y los fiscales en muchas oportunidades, cuando la presentación que traía la defensa era razonable para neutralizar los riesgos procesales, no se oponían, y vuelvo al principio de objetividad que hace necesario empezar a pensar otro poco. Queda menos de un minuto para que se corte, así que vuelven a entrar, porque en realidad lo que nos interesa es dar un poco de audiencias de control de acusación y admisibilidad de prueba, aunque sea en términos muy generales, y estar abiertos a las preguntas de ustedes, y para que esto genere un mayor diálogo. Pero si se corta, vuelven a entrar, pero vamos a hablar un poco de audiencias de control de acusación y admisible de prueba, que